ese sentido también, que es una reforma que, en segundo lugar, no surge de las escuelas. No es un clamor popular de maestros, de comunidades, de padres de familia, de niños, que digan, necesitamos una reforma constitucional ya sobre la educación. No hubo nada de eso. Es una reforma claramente pactada, es una reforma claramente arreglada entre estos funcionarios, muchos de los cuales ni siquiera han pisado un pie en el país, porque son de organismos financieros, ni siquiera saben lo que es la educación mexicana, su historia, sus fundamentos sociales, políticos, laborales tan importantes. Y deciden con la mano en la cintura, entonces, modificar la Constitución. ¿Esto qué significa? Que ahora, para la formación de los niños y jóvenes mexicanos, constitucionalmente es obligatorio seguir la visión del Banco Mundial y de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este es un atropello gigantesco, porque fíjense, en 2011 hubo una reforma a la Constitución en el artículo 1, y ahí se dio paso a un elemento trascendental, que era el siguiente: todos los tratados internacionales que se hayan firmado entre el gobierno mexicano, el Estado mexicano y organismos internacionales tienen validez constitucional. Y dice uno, bueno, entonces ya estábamos amolados desde el 2011. No, al contrario, porque la reforma del 2011 a la Constitución fue una reforma en el sentido de que todos los convenios que vienen a mejorar los derechos humanos de los mexicanos, así sean firmados con Suiza o con Francia o con las Naciones Unidas, tienen validez constitucional, pero son convenios para mejorar los derechos humanos de los mexicanos. En concreto, esta modificación constitucional no tiene ese sentido. Tiene un sentido meramente financiero. Es decir, ¿qué piensa un banco de la educación? Piensa en productos que tengan calidad. ¿Para qué queremos desperdiciar recursos si enseñamos a leer a niños y estos niños no llegan a la secundaria ni a la preparatoria? En la lógica financiera, es un desperdicio para el Banco Mundial y la OCDE. Pero los maestros, la Constitución, producto de un movimiento social, no surgió desde la lógica de los banqueros, surgió desde la lógica de comunidades, de pueblos, de regiones enteras, de un país que clamaba y demandaba con la lucha armada de 1910 derechos principales como estos tres mencionados. En ese sentido, no es lo mismo que la reforma del 2011, es un paso atrás en esa reforma. En tercer lugar, esta modificación al artículo 3 está sembrando una profunda contradicción al interior del propio artículo mencionado, el artículo que se refiere a la educación. ¿Por qué? Gracias. Porque la visión de la OCDE y del Banco Mundial va en el sentido de desarrollar competencias para la vida, ser puntuales, ser responsables según ellos, y competencias para el trabajo sobre todo. Entonces, en ese sentido, la contradicción se profundiza cuando uno lee el artículo 3 completo y lee uno solamente la modificación. Entonces dice uno, bueno, pues aquí viene lo de la calidad. Pero lo que no se ve es que
más adelante de la modificación, se mantiene el artículo 3º constitucional como estaba. Es decir, dice lo siguiente, que la educación deberá basarse en la ciencia, luchará contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios, y a favor de la diversidad y la pluralidad. No estoy citando tal cual. Se dice además que será democrática y nacional, y que por eso estará enfocada a los problemas del país. Se dice que está a favor de la independencia política y económica y el crecimiento de nuestra cultura. Dice también que formará a los niños y jóvenes en el interés general de la sociedad y en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos para todos, sin privilegios y mucho más, dice. Sin embargo, todos estos elementos que están en el artículo 3º constitucional no se contemplan en la visión ni del Banco Mundial ni de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En otras palabras, se está contradiciendo directamente con un agregado en un párrafo lo que dice en varios párrafos más el 3º constitucional. Es una contradicción, porque cada vez que ellos nos digan que la Constitución obliga a buscar la calidad y por lo tanto hacer evaluaciones de Virgen María, afíname la puntería, esos de bolitas, de rellenar circulitos, cada vez que nos digan que ya es constitucional, les podemos decir, pero también es constitucional todo lo demás. Y vamos haciendo todo lo demás y luego discutimos lo de la calidad, porque también podemos ser de gran calidad en esta defensa de los derechos de los niños, de los jóvenes, de todo lo que dice el artículo constitucional. Porque lo curioso y lo interesante de la modificación que acaban de hacer es que es tan vaga, tan imprecisa, a partir del mismo nombre de calidad. ¿Qué significa calidad? Porque fíjense ustedes, yo puedo decir que soy de pésima calidad, y a lo mejor aquí algún compañero puede decir, pues yo soy de la mejor calidad del mundo. Pero si se fijan bien, ambos somos de calidad, porque uno es de pésima y el otro es de buena calidad, pero los dos tenemos esta propiedad de ser de calidad. Entonces ahí hay un error, si quieren ustedes, sintáctico, ortográfico, como gramatical, como le quieran llamar, pero es un error que muestra claramente la vaguedad del asunto. Y entonces, para la OCDE y para el Banco Mundial, ¿qué es la calidad? Y la calidad, en el fondo, lo que nos dicen es un número. Es un número. Porque, ¿cómo sabemos que alguien tiene calidad? Ahí te va el examen. ¿Cuántos aciertos sacaste? Entonces yo decido que de 100 aciertos para arriba es de calidad, pero puedo decidir que de 50 para arriba, o puedo decidir que de 300 para arriba. Y le pongo elemental, deficiente, bueno, excelente. Pero esas son definiciones arbitrarias. Alguien dice a partir de este puntaje. Pero entonces, a lo que la Constitución plantea en riqueza conceptual, la ciencia, combatir el fanatismo, defender los derechos de los trabajadores, la independencia, la soberanía, todos son conceptos concretos que tienen que ver con la historia de este país. El Banco Mundial y la OCDE nos dicen, ahora viene el reino del número, de la calidad, es decir, de la cifra. ¿Qué significa eso? Una cifra. Si tengo dolor de cabeza, puedo resultar de pésima calidad. Si estoy bien almorzado, puede ser que de repente salto a ser de buena calidad. Si soy de una escuela del Distrito Federal, en la colonia Benito Juárez, soy de buena calidad. Pero si soy de alguna región rural, Sierra Norte de Puebla, entonces resulta que no soy de calidad. Entonces, esta definición de calidad no resuelve
nada, crea una confusión. Y en medio de esa confusión, lo único que queda claro del artículo 3º constitucional es esto otro, este rosario de conceptos que son las lecciones que se han extraído de la historia de lucha de este país. Cada uno de ellos, cada una de estas palabras, soberanía, por ejemplo, ¿de qué nos habla? Bueno, nos habla de la lucha contra los franceses, contra los españoles, contra los americanos allí en Veracruz y en el norte, en Chihuahua. Nos habla de luchas concretas, pero esto de la calidad, ¿cuántos mártires de la calidad tenemos? Los niños héroes defendieron la calidad educativa. Pancho Villa estaba muerto de interés por luchar por la calidad educativa. No, él luchaba por el derecho a la educación. En cuarto lugar, esta modificación constitucional, muy al estilo de la OCDE, del Banco Mundial, es decir, de financieros que no tienen sensibilidad ni percepción de los fenómenos educativos. Esta perspectiva se ha convertido en realidad más que en una reforma educativa, porque como ven, es tan ambiguo el término de calidad y lo que le acompaña que difícilmente podemos hablar de algo sustancial en términos de educación. Pero lo que sí es sustancial es que, encubierto en el artículo 3º constitucional, se está prolongando, extendiendo, aplicando la reforma laboral ahora en el artículo 3º constitucional. Como decía por ahí un maestro en un artículo muy sabio, en realidad es una reforma laboral disfrazada. ¿Por qué? Porque habla de las tres cuestiones fundamentales de la vida de un trabajador: el ingreso al trabajo, la permanencia en el trabajo, la promoción, todos elementos constituyentes clarísimos de lo que es la temática laboral. Entonces, eso sí está muy claro. Ahí sí la reforma del 3º constitucional es clarísima. Ahí no hay cosas ambiguas. Dice, vamos a reglamentar el ingreso, la promoción, la permanencia. Y todos sabemos muy bien qué significa eso, cada uno de estos términos. Además, a nivel constitucional, se da el lujo de establecer lo que sería el capataz, es decir, el que va a cuidar y definir quiénes son los que tienen derecho a la permanencia, que será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y un pequeño centro de investigación que no acababa de definirse, que no era importante, que tenía más importancia el Ceneval, el enlace, que este pequeño centro, desconocido para muchos, de repente ahora le ponen su sombrero de capataz, su caballo, su látigo, y lo sueltan a caminar por el campo de la educación mexicana. Ahí van. Ya el mismo director del INE decía, es que el INE no está preparado para asumir la función de evaluar a los maestros. No fue hecho para eso. Van a tener que rehacerlo. ¿En qué términos, en qué condiciones? No sabemos. Pero sí sabemos la orientación, que va a ser estrictamente laboral. Como decía un abogado laboralista, el abogado Pérez Saucedo, en realidad se está creando el apartado C en la Constitución. Acuérdense ustedes que el apartado A se refiere a los obreros de las empresas y algunos sindicatos que hemos conseguido, como el sindicato de mi universidad, no estar en el B, sino estar en el A. Luego viene el apartado B, que es un apartado de derechos disminuidos para los trabajadores. No se puede ir a huelga, no hay condiciones, no hay un contrato colectivo tal cual, hay condiciones de trabajo que se firman unilateralmente, y hay un régimen mucho más represivo contra los trabajadores que en el apartado A. Bueno, pues ahora viene el apartado C, porque ni en el apartado B ni en el apartado A existe un órgano supervisador, un capataz
que esté dedicado a vigilar el cumplimiento de cuanta obligación se le ocurra al gobierno o al Congreso poner en la Ley General de Educación. Lo que se les ocurra. Sacarle la lengua al director de la escuela puede ser una falta grave. Claro, no se pondrá así, se dirá faltar al respeto a la autoridad y sobre todo si es el secretario de Educación, pues todavía peor. Es decir, que ya no será en la mesa bilateral que se resolverá la cuestión de las cargas de trabajo, de las modalidades de ingreso, de las causales de despido, ni siquiera ahí se va a definir. Se va a definir en la Ley General de Educación. ¿Por qué? Porque esa es la ley que va a reglamentar este artículo constitucional. Entonces van a dejar algunos espacios pequeños, pero lo fundamental, y esta es la batalla siguiente, impedir que se modifique la ley en esos términos. Imagínense ustedes que si el INE va a ser el encargado de despedir maestros, porque habla de permanencia, ¿quiénes van a formar la Junta de Gobierno del INE? Ya lo podemos empezar a imaginar, y lo podemos empezar a imaginar porque ya hay otros cuerpos, así como directivos. Por ejemplo, está el Consejo de Autoridades, Consejo Nacional de Autoridades, en donde además de los encargados de la educación de cada estado, participan representantes de televisoras de ámbitos empresariales. Entonces, a mí personalmente no me va a extrañar que en el INE, también en la junta directiva, se incorporen personas que son de Mexicanos Primero, de el Ceneval, de esta y aquella organización, con el disfraz de que son especialistas en educación, que son parte interesada de la educación. Por lo tanto, el INE va a ser efectivamente un cuerpo de supervisión. Le corresponde diseñar y realizar las mediciones de los componentes, y los profesores somos, según la Constitución, componentes. Bienvenidos, compañeros componentes. El fondo, ¿cuál es la idea? Que para mejorar la educación hay que vigilar estrechamente al maestro. Hay que ponerle una cámara de televisión en el aula. Así como se vigilan los cruceros, habrá que vigilar también las aulas. Porque además eso está pensado para la evaluación universal, una cámara de video. Si se pone un día, ¿por qué no 3 al año? O 5, o algún gobernador va a decir, todos los días de clase vamos a tener la cámara ahí prendida. Porque la tesis es esa. Va a haber mejoría de la educación si perseguimos látigo en mano a los profesores. Y eso es absurdo. Finlandia, un país donde las escuelas tienen mayor autonomía, es un país donde los maestros deciden, discuten y resuelven los problemas de la escuela. Es un país de un nivel académico extraordinario, como estos de enlace. Sí está la prueba PISA, pero son de los mejores de todo el mundo en esta prueba. Pero no tienen un sistema de supervisión. ¿De qué se trata con los mexicanos? ¿Somos criaturas distintas? ¿Creen acaso los financieros, los banqueros, que la motivación fundamental de un profesor es que me van a quitar el sueldo, que me van a quitar el empleo, que me van a sancionar? ¿Piensan que el compromiso, la trayectoria de vida de un profesor, el por qué decidió ser maestro, se resuelve en esos puntos? Cuestiones económicas nada más, cuestiones de miedo, cuestiones de persecución, y en realidad muchos profesores trabajan en nuestras escuelas, en nuestras universidades, porque tienen un compromiso con los niños y los jóvenes. Entonces, una reforma constitucional debería de ser aquella que abriera paso a esquemas motivacionales que estuvieran fincados en alentar el compromiso de los maestros con las comunidades, con los niños, con los jóvenes. El gusto por enseñar.
Nos van a perdonar, pero a muchos nos gusta dar clases. Claro que para los maestros, sobre todo de nivel básico, parece que la idea es que no les guste dar clases, porque les ponen 40 niños, porque les pagan muy mal, porque los obligan a tener 2 plazas, etcétera. Pero hay muchas maneras de organizar el trabajo que son mucho más humanas, mucho más positivas que simplemente la cuarta, el látigo, el castigo. Vean ustedes a los niños que fueron criados a partir de golpes, de castigos, de persecución, de sanción. Y compárenlo con los niños que fueron educados a partir de que se reconoce su esfuerzo, se valora su esfuerzo, se le motiva de distintas maneras, que los banqueros ven producto y dinero. Punto. Lo demás no importa. Y el numerito. El artículo constitucional es también una mala educación, porque insiste, una vez más, en una receta que ya hemos visto desde hace 20 años. Y la receta es evaluar. A la gente, si se le evalúa, mejora. Y esto ha demostrado ser totalmente falso a lo largo de estos 20 años de evaluación. Desde la carrera magisterial en el 93, hasta los exámenes del Ceneval en el 94, pasando por escuelas de calidad que también suponían una evaluación, pasando por enlace y por muchos otros mecanismos de evaluación. Y el resultado de esos 20 años de fracaso, ¿cuál es? Que el Banco Mundial y la OCDE dicen, ¿saben qué? Vamos a descubrir el polvo, la pólvora. Vamos a descubrir el gas metano. Y vamos a darnos cuenta de que lo que se necesita para mejorar es más evaluación. Nos esperan, según los planes de ellos, otros 20 años para que se vea que no vamos a mejorar. Porque la historia algo enseña. Y una de las cosas que enseña la historia clarísimamente es que si no se atiende a las lecciones que da la historia, esta se va a repetir. Y lo que estamos viendo ahora es una repetición, una vez más, de la historia. Las lecciones de esta reforma constitucional son muy claras. Primera, yo como maestro soy sustituible con lo de la permanencia. Yo ya soy prescindible. Segundo, el instrumento para prescindir de mí va a ser un examen. No va a ser siquiera una evaluación de la trayectoria histórica del profesor. Un examen. Tercero, mi sustituto, el que me va a reemplazar, muy probablemente no será un maestro, ni menos un maestro emergido de esta conciencia popular de la historia de este país en la educación. ¿Por qué? Porque el concurso de la oposición abre la puerta a que un arquitecto que sabe mucho de edificios, pero nada de educación, sea el maestro de ahora en adelante. Cuarto, y el trabajo de este sustituto, o mi trabajo si no me sustituyen, va a ser sacarle a cada estudiante el número más alto posible. Una especie de báscula policial, donde ya no le bajo o le saco a la persona la lana más alta que yo pueda, sino que le saco el número en enlace más alto que pueda yo sacarle a ese niño. Y los voy a ver en términos de eso. Entonces, ¿qué decirnos como maestros y qué decirle a los padres de familia frente a esta reforma? En primer lugar, esta cuestión de la sustitución. Debemos decirle a los padres de familia que un arquitecto, un ingeniero, puede ser que vista bien a la escuela, pero no va a ser un mejor maestro que aquellos que, mal o bien, estudiaron durante años para ser precisamente maestros. Este es un absurdo. ¿Cuándo ponemos en manos de profesores de primaria la construcción de puentes? Nunca. ¿Por qué? Pues para eso están los ingenieros. ¿Y por qué al revés sí va a ser apropiado? Debemos explicarles entonces que no van a ser necesariamente maestros normalistas, que van a ser maestros que muchas veces van a tener una visión
de clase media de la educación y de la comunidad, que les van a exigir limpieza, les van a exigir, pero pensando en términos de la clase media alta. Tienen que traer sus zapatos, casi les van a pedir Nike. ¿Por qué? Porque es una visión distinta. Si ustedes ponen a una persona, un egresado de una escuela o de una universidad particular, lo ponen en una comunidad a dar clases, eso no funciona, ni para el profesor que se va a largar en cuanto pueda, ni para los niños, que van a estar oyendo un discurso que puede ser apropiado para las clases altas de la Ciudad de México, pero no para la mayoría de los niños de este país. Entonces vamos a generar un desajuste terrible, donde los niños van a percibir las expectativas del maestro como algo que va en contra de su propia identidad de clase social, de hijos de campesinos, de obreros, gente del campo. Va a ser una contradicción terrible. En segundo lugar, la cuestión de la permanencia. ¿Qué pasa si se vuelve inestable el empleo? Porque eso significa la cuestión de la permanencia. Que me pueden correr. En las universidades, una de las conquistas sindicales más importantes fue la de la estabilidad laboral. Y siempre le explicamos en términos de que una universidad como centro de conocimiento no puede funcionar si los profesores viven con miedo a ser despedidos. Porque entonces nadie habla, nadie piensa, nadie cuestiona, nadie discute ideas que vayan más allá de lo que dice la televisión. Es decir, aniquilan la vida de conocimiento de una escuela y de una universidad cuando ustedes colocan a los profesores bajo una espada que les puede caer en cualquier momento. Y los directivos tienen muchas maneras para asegurarse que uno está brincándose los criterios de permanencia. El hecho de que los maestros no tengan derecho a la estabilidad en el empleo significa también que no va a haber quien defienda a sus hijos. ¿Por qué? Porque hoy los maestros podemos decir, esto señor secretario, esto señor gobernador, está mal para las escuelas, sin miedo a tener una represalia en el lugar de trabajo. Las hay de todas maneras, pero tienen el gran inconveniente, el gran obstáculo de ser ilegales. Ya va a ser perfectamente legal. Entonces, creo que debemos hablar con los padres de familia y explicarles que muchas de las cosas que han cambiado en las escuelas, desayunos escolares, libros de texto, en fin, cada región, cada estado tiene sus propias luchas, se deben precisamente a que los maestros no han tenido miedo de salir a las calles, de estar aquí, y ahora quieren que los maestros tengan miedo a ser despedidos. Y eso va a alterar el clima del lugar de trabajo, porque va a ser más fácil que viva el autoritarismo. Finalmente, la cuestión de la calidad. Ya lo explicábamos, obliga a pensar en términos a sus hijos, podemos decir a los padres de familia, nada más en términos del numerito que pueden alcanzar. Si el niño es bueno para sacar numeritos altos, va a ser un alumno modelo. Que tiene problemas de valores, que tiene problemas de adaptabilidad social, que tiene tendencias muy complicadas, muy complejas, etcétera, eso no importa. Y hay que decirles a los padres de familia que al enfatizar los resultados en el examen, se enfatiza, se descuida aquello que es más importante, la formación integral de los jóvenes. Por todo esto, compañeros, me parece a mí que esta reforma constitucional es un retroceso. Esta es una reforma que justifica esta lucha social, es una reforma que claramente a aquellos que protestan los honra, porque le está diciendo que tiene la conciencia y la claridad suficiente para ver que también el Congreso, no solo la Suprema Corte de Justicia, no solo los gobernantes, se pueden equivocar rotundamente con en el manejo de la educación de este mundo. Por eso,
Algunos pensamos que es hora de empezar a discutir qué otra forma de gobierno debemos de tener en la educación en México. Que no puede ser que cada gobernante que llega en turno empieza a sacar iniciativas. Fox dijo que había que crear el INE, ahí está el INE, no ha servido para mucho. Escuelas de calidad, no hay diferencia entre el desempeño de los niños en escuelas de calidad y en los que no están en escuelas de calidad, es decir, no ha servido. Enciclomedia, ahí está, no ha servido. Es decir, vienen con ocurrencias. Debemos de tener, algunos pensamos, un órgano nacional, una especie de congreso, en donde participen mayoritariamente los que sí saben, es decir, los maestros, los profesores, con el apoyo de estudiantes, padres de familia, especialistas y sectores sociales interesados. Si quieren que metamos ahí al señor de Mexicanos Primero, que esté ahí y que diga, lo oiremos tolerantemente y luego votaremos a otras cosas. Pero un congreso que dirija la educación, así como hay un congreso que dirige al país en términos de leyes, que toda iniciativa educativa, todo cambio en la reglamentación, toda manera de estimular a los maestros sea discutida por este Congreso Nacional y con base en una decisión, el administrador de la educación, que puede ser el gobierno, ese se ponga a trabajar en lo que le ha mandatado este Congreso. Debemos de empezar a pensar más allá de lo que es solamente la resistencia. Pensar en qué queremos de la educación, y esta educación, si la queremos realmente, si somos muchos, si somos conscientes y organizados, es posible lograrlo. Muchas gracias, compañeros. Miren, compañeros,